Este es el análisis intermercado del mercado americano. Vamos a empezar como siempre por el RCT, que es el índice de commodities agregado vinculado al mercado americano. Eh, Básicamente teníamos una señal de venta activa que venía de la zona 2280 y se desactiva en forma definitiva el día lunes pasado. Si bien el martes se confirma esa desactivación, durante el mismo lunes, durante el comportamiento de mercado, se vio que realmente esta fue la barra de desactivación. Algo importante es que si bien teníamos una señal de venta confirmada, fíjense que el oscilador de señal siempre apuntó a que había que operar al alza. Es decir, si bien era válida esta operación bajista, de todos modos había que tener muchísimo cuidado, ya que el oscilador apuntaba que técnicamente hablando solamente debería operarse al alza en el caso de mercado de commodities. De hecho, ahora se puso neutral, como ven, barras negras, pero si bien el centro sigue celeste, lo que implica el kill zone, esa zona celeste, implica que sigue sesgado al alza a pesar de que está neutral. De todos modos, la señal de venta en sí se había desactivado, si queremos ser realistas, el día que se confirmó este quiebre mediante el quiebre de la línea de tendencia bajista que tenemos aquí. Recuerden, en análisis técnico básico, el quiebre de una línea de tendencia es la primera señal de alerta que estamos viendo un cambio. Si bien después puede haber un mínimo, como de hecho sucedió, y de hecho esta línea se vuelve un soporte dinámico para dar el verdadero arranque del movimiento al alza. Fíjense que esta es la señal de alerta, sube 3 ruedas de pivot a pivot, baja 3 días de una forma mucho más violenta, pero después hace piso como soporte dinámico y ahí sí básicamente mueve hacia el alza en un movimiento alcista bastante fuerte respecto al mínimo, es un 10% que subió desde el mínimo de este día en adelante. De todos modos, la señal de compra se confirma definitivamente el día martes, cuando el sistema secundario también se pone alcista, y algo que hay que tener en cuenta es a veces hay que usar indicadores o ciertas herramientas en un sistema de trading de una forma muy especial. Una de las formas especiales es, por ejemplo, el indicador de volatilidad del sistema apunta a cuándo hay que prestarle atención o no a las señales que se dan. Es decir, cuando se pone prácticamente invisible, como sucede aquí o sucede aquí, realmente las señales son buenas. Cuando vemos múltiples líneas, como vemos aquí, realmente es un peligro operar esas señales. Pero algo característico que lo pueden ver aquí y aquí, es que cuando las líneas se vuelven invisibles, básicamente actúa como una señal en sí misma. Fíjense, en la zona de que algunos conocen como porque esto también es un oscilador, como sobreventa, básicamente al volverse prácticamente invisibles, anticiparon este movimiento. Cuando se volvieron prácticamente invisibles aquí, anticiparon este movimiento. Entonces, básicamente todo apunta a que el mercado de commodities debería continuar. Tenemos señal de compra activa, pero tengan mucho cuidado ya que 22 es una zona difícil y si lograra pasarla, realmente 23,40, 23,60, como se vio aquí, es una resistencia a tener en cuenta. El mercado de commodities tiene fuerza al alza por una cuestión fundamental de los commodities en sí, es decir, la escasez de recursos de commodities ante la demanda mundial muy fuerte, pero al mismo tiempo le juega en contra la situación en Europa más que nada y en Estados Unidos. Entonces es como un tire y afloja hasta que realmente se defina su verdadera tendencia fundamentalmente hablando, que es una tendencia violentamente al alza, pero hasta que la economía mundial no se recupere claramente, no vamos a poder estar seguros de que la tendencia se va a reacomodar al ritmo que debería tener. Este es el UUP, el ETF representante del dólar. La señal de compra sigue activa. Recuerden que se había dado en esta zona de aquí. Y teníamos en 23.20 un target de quiebra reversión alcista que el ser quebrado permitió esta gran valorización. Como había mencionado a finales del año pasado, es decir, hay épocas en las que todo el mundo empieza a hablar que es el ocaso del dólar, que viene el apocalipsis cambiario para Estados Unidos, y siempre es una señal mayor. Fíjense la suba violentísima. Por ahí no parece mucho en términos de UUP, pero recuerden, para una divisa un movimiento como este realmente es brutal. Y lo que significa para un país realmente esa devaluación a favor realmente es muy muy bueno. Entonces la señal de compra sigue activa, se alcanzó el objetivo de máxima probabilidad, ya lo habíamos hablado en su momento, 23,78. Ahora habrá que ver si tiene fuerza para seguir al siguiente objetivo. El siguiente objetivo sería 24,51 y ahí se confirmaría un impulso al alza de mediano plazo, lo cual implicaría un debilitamiento aún mayor del euro versus el dólar y todas las monedas versus el dólar, pero en particular el euro. 24,51 es un punto clave, todavía estamos bastante lejos, pero de todos modos a estar alertas porque la fortaleza del dólar podría seguir así, sobre todo por los fundamentos que vienen del punto de vista desde el mercado europeo, si lo prefieren así. 71% volumen respecto de 10 ruedas, 97% respecto al promedio de 100 ruedas. Se está estabilizando el volumen, pero básicamente porque el nivel de volumen subió marcadamente. ¿Sí? No es una cuestión de
que se aplacó el interés, sino que ya están entrando todos los datos. Recuerden, en esta zona de aquí, cuando se dio el breakout, hacía 300 y 400% volumen promedio de 100 ruedas. Ahora, como todos estos días fueron de altos volumen, es decir, estos últimos 2 meses y medio, ahora estamos en otro escenario, ¿ok? Estamos en un escenario que estamos analizando ruedas con mayor volumen relativo, y por eso ahora vemos que el promedio de 100 ruedas básicamente está en 97% cuando podría estar aún mejor, ¿ok? Deme un segundito. En resumen, señal de compra activa, el indicador de volatilidad del sistema está bastante estable, así que apunta a que la señal sigue siendo válida. Y finalmente tenemos el oscilador de Elliott, que básicamente en sus colores indica si las señales tienen que ser seguidas o no. Sigue neutral, pero como vemos en todo, desde un poquito antes de la señal de compra, el kill zone, la zona central, está celeste, lo que implica que si bien está neutral tendiente al alza. Esto finalmente es el día, el ETF operable del Dow Jones, un comportamiento similar al que descubrí hace unos minutos. Fíjense que el indicador volativo del sistema prácticamente se volvió invisible, lo que apuntaba que en cualquier momento iba a haber una señal válida al alza. Y fíjense que se quedó muy corto respecto del objetivo de la zona de 9500, que sería el 100% de proyección de esta primera etapa, respecto al máximo contratendencial que fue en 103,10. De todos modos, eso responde más bien a la fortaleza de la resistencia de 10.000 puntos del Dow Jones, obviamente. Y finalmente se da una nueva señal de compra que se confirma el día viernes. Si bien el sistema primario confirmó el día miércoles, recién el día viernes el sistema secundario confirmó la misma señal. Entonces básicamente tenemos una señal de compra confirmada por sistema primario secundario, por el indicador de volatilidad del sistema y por el oscilador de Elliott. Tenemos un 77% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo absoluto alcanzado en enero, en esta barrita de acá. Vamos a fijarnos la fecha, denme un segundito. Esto fue el 19 de enero y tenemos un 77% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo del 19 de enero. El único problema que tiene el día y el Dow Jones en general y el mercado americano en general es que sigue haciendo bajo volumen en este movimiento alcista. Hubo una explosión de volumen en esta corrección y en este movimiento hubo poco volumen. 72% para el día viernes respecto al promedio de 10 días y 85% respecto al promedio de 100 días. Si bien es una divergencia que no me gusta y a nadie de los que opera y sabe un poco de análisis de volumen le gusta, de todos modos hay que tener en cuenta que probablemente el problema está en que en este movimiento poca gente cree que realmente puede salir a la alza y lo más probable es que estén viendo todos un movimiento contratendencial. Si bien puede ser el caso, a pesar de la probabilidad alta que tenemos de nuevo máximo, hay que tener precaución. Un volumen tan bajo significa que el mercado en general no le cree al movimiento, así que tenemos que tener cuidado. De todos modos ya se superó de toda esta caída el 50%, que es el retroceso de Fibonacci más probable, 102,77, y también se superó el siguiente objetivo, que es el 61,8, el 103,80. El que queda es 105,09, incluso hasta ese nivel podría ser contratendencial, pero hay que tener precaución. Recuerden, señal de compra activa, todo apunta al alza, 77% de probabilidad de nuevo máximo, pero el volumen no aparece. Si bien la señal puede seguir siendo válida a pesar de esa divergencia, y solamente podría responder a que el mercado no le cree a este movimiento al alza. De todos modos, yo recomendaría precaución porque este movimiento simplemente podría ser un movimiento contratendencial y después hacer un nuevo movimiento bajista que complete la corrección. Recuerden, en el caso de Brasil, por ejemplo, corrigió más de 2 meses. En el caso de Estados Unidos, si tomamos esta corrección, duró 2 semanas y pico. Muy poco respecto a la suba en términos de tiempo, así que mucho cuidado con el mercado americano, a pesar de que por ahora tenemos una señal de compra confirmada.